tal, amigos? Muy buenas tardes. Me gusta que nos acompañen en esta mañana tarde maravillosa, en la cual hablaremos de un tema, mujeres, súper importante. Tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con prevención y es cáncer de cuello uterino y por supuesto con un diagnóstico temprano. Así que por eso me atrevo a decirles que a esta hora y en este canal ustedes están en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. Adivinen sobre qué vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué? ¿De América? ¿Sobre qué? No. Vamos a hablar, a ver, chicos, sobre las galletas de la castidad. ¿Habían escuchado sobre esto? Sí. ¿Sí? Hace un momento, porque lo dije. No, es que yo se los juro en la vida. Pues resulta que surgen unas galletas como un recurso para combatir todo lo que eran los deseos impuros, las pasiones impuras y demás, porque un sacerdote, un ministro presbiteriano, decía y creía firmemente que si tú en las mañanas comías pan, pues podías caer en la autocomplacencia o masturbación, en deseos así, carnales, descarnados, desbocados y demás. Y entonces todo lo que las personas podían desayunar estaba mal, que estaba terrible y que eso no podía ser y que los llevaba incluso, imagínense, a perder la cordura y la vista. Háganme el... ¿No? ¿Puede ser? Porque era pecado, o sea, todo lo que comías te incitaba y te llevaba al pecado. Entonces comenzaron a buscar los alimentos que fueran sanos. Este hombre malvado, vean. No, claro, o sea, las abuelitas ayunaban en el día, pero en la noche ya no. No sé. A ver, qué cosa, pero este hombre, ¿qué onda? O sea, bueno, pues les quedan las galletas de la castidad. Crea esas galletas que todos conocemos, que son de una envoltura rojita y son saladas, ¿no? ¿Qué marca? La marca, que la diga, lévelas para que le cobren a ella. Entonces, bueno, primero para buscar un desayuno puro, sano, de Kellogg's. Entonces ya todos la toman. ¡Oh, gol! ¡Oh! ¡Ahí está! Estas hojuelas del gallo y también empezó a decir, no, la leche también te lleva a la impureza, no lo pueden desayunar, hasta que crearon estas galletas y dijeron, estas son las galletas santas de la castidad, háganme el favor. ¿Lo había escuchado? Ah, por supuesto, capaz que pues él las creó, ¿no? Entonces, o sea, decía que no coman nada más que mis galletas puras y sanas. Ay, no, qué cosa tan terrible. Yo por eso, la verdad es que sí desayuno. No, la verdad es que yo ni desayuno. Pero bueno, por eso soy tan pura. Ay, claro, todo tiene sentido. Vámonos a la línea sin violencia. Y quien diga lo contrario. 108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Operas 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número: 800-108-4053. 108-40-50, número consternada por de las galletas de la santidad. ¿No? ¿De la qué? De la castidad. Y santidad también. ¿Qué manera de manipular a la gente, ¿verdad? La prevención del cáncer es un conjunto de acciones destinadas a reducir la posibilidad de evitar que se forme un cáncer nuevo. Los científicos analizan los factores de riesgo y los factores de protección, afirma el Instituto Nacional del Cáncer. En su estudio Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, señala que cualquier cosa que aumenta la probabilidad de tener una enfermedad se llama factor de riesgo, y cualquier cosa que disminuya la probabilidad de enfermar de cáncer se llama factor de protección. Algunos factores de riesgo se pueden evitar, mientras
que otros no. Por ejemplo, tanto fumar como heredar ciertos genes son factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer, pero no para todos. El ejercicio y una alimentación saludable pueden ser factores de protección contra ciertos tipos de cáncer. De esta forma, es posible que al evitar los factores de riesgo y aumentar los de protección, disminuya el peligro, pero ello no significa que pueda enfermar de cáncer. Hay diferentes que están. Los hábitos de alimentación. Evitar todo lo que se sabe que puede causar cáncer. Tomar medicamentos para una afección precancerosa o para evitar que se presente un cáncer. Vamos a hablar contigo, Ana. Ya estamos listísimas. Mi querida Migdalia Martínez Madrigal, bienvenida, querida. Ya no te cambié el nombre como hace muchos años que... Igualmente. De verdad, ella es una ginecóloga, es oncóloga, es una mujer en la que pues yo confío muchísimo y que además, bueno, pues vemos su trabajo para ayudar para la vida de muchas mujeres, también sobre todo tener una detección temprana, ¿verdad? En este caso el tema es cáncer de cuello uterino. Platícanos cuáles son los síntomas, qué es lo que sucede cuando se presenta. La oportunidad de darle un mensaje a tu auditorio. Hemos que platicar que, bueno, el cuello uterino, también la matriz, es un en el cual a le es conocido como el cuello uterino. Para tener una panorámica a nivel mundial de lo que sucede, pues el cáncer en la mujer, el primero que ocupa a nivel mundial es el cáncer de mama. Y el segundo sí tiene un impacto porque a nivel mundial tenemos como unas 600,000 muertes en el cáncer de mama y el cáncer de cervix tiene aproximadamente unas 300,000, de las cuales aproximadamente nuestro país, México, da por cáncer cervicouterino 4,000. Entonces, es decir, todo este cáncer, este cuello de la matriz o también llamado cervix, es muy predecible, es un cáncer que es muy ordenado y que nosotros para que llegue a una etapa temprana podemos detectarlo de una forma muy oportuna. O sea, predecible. Sí, es decir, podemos saber quién pudiera desarrollarlo a través de sus factores de riesgo. Acuérdate que... ¿Herencia? Sí, acuérdate que cada mujer es una persona muy individual, que tiene características propias. Entonces nosotros durante la consulta lo que hacemos es hacer una historia clínica para saber sus factores de riesgo e individualizar el caso. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo que pone la Organización Mundial de la Salud es el virus del papiloma. El cáncer de cervix se tiene más incidencia en países subdesarrollados como el nuestro, por la alimentación, por el inicio de una vida sexual más temprana, o el también tener hábitos alimenticios deficientes. Entonces, una mujer que ha iniciado su vida sexual está obligada a hacer que les decimos de tamizaje, porque son estudios que son estudios fáciles, accesibles, a bajo costo, que son para mujeres aparentemente sanas. Y entonces es entonces donde vemos este escenario que puede ser un cáncer muy predecible, porque si en el estudio una mujer que ya ha iniciado su vida sexual, que se hace el virus del papiloma humano, recordemos que el virus del papiloma humano es un virus oncogénico. Ahorita tenemos como muy de moda estos de los virus que viven en mucosas por la pandemia que atravesamos, ¿no? Pero el virus, para poner un ejemplo sencillo, el COVID es un virus que su finalidad es dar una infección. El virus del papiloma humano, su finalidad es producir cáncer, porque es un virus oncogénico. Entonces, nos quedamos con eso, con el virus del papiloma humano, que su finalidad es producir cáncer, y regresamos del corte para seguir hablando, ¿va? No se nos vaya, porque soy mujer, estamos hablando de interino. Rápido. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre cáncer de cuello uterino y bueno, nos habíamos quedado con la doctora Migdalia, pues con esta información de
manera predecible, lo cual, ¿qué nos quiere decir? Pues que sí es importante que estemos cerca de nuestros ginecólogos, haciéndonos estudios, por lo menos de manera anual, para poder detectar cualquier anomalía. Sí, así es. Recordemos algo muy importante. Ahorita pues ya llevamos unos años viviendo una pandemia, pero al final nuestro organismo y nuestras células son dinámicas e independientemente de esta pandemia, pues el cáncer del cuello uterino no está en cuarentena. Entonces, como les comentaba, una vez que uno inicia su vida sexual, puede tener el riesgo de adquirir el virus del papiloma humano, que se adquiere en el tracto genital inferior, que le llamamos este tracto que es la vulva, la vagina, y el fondo es el cérvix, que es el inicio del cuello de la matriz, que es el sinónimo. Entonces, una vez que se adquiere ese riesgo, no lo vas a saber hasta que no te hagas un Papá Nicolau y una colposcopía de control, una vez que inicias tu vida sexual cada año, o bien puede ser, hay pacientes que nos recomiendan que si cumples 35 años y no has iniciado, te hagas el Papá Nicolau con la colposcopía. Entonces, ese resultado te puede dar que tienes virus del papiloma humano. Es decir, por dar un ejemplo sencillo, sería como ahorita con el COVID, el que seas portadora sin. Entonces, tenemos estudios más específicos, que son estudios moleculares, para saber si ese virus del papiloma humano nos interesan un pool, es decir, un grupo selecto de 14 serotipos, que nosotros le llamamos de alto riesgo para llegar a producir cáncer. O sea, una vez que está diagnosticado, se sigue con este estudio, en momento si ya se sabe si va a ser un virus que pueda mutar o cambiar a cáncer. Sin embargo, si a lo mejor no sale en ese estudio, al saber que tienes virus de papiloma humano, ya es mucho más tus estudios. Claro, ¿no? aquí nosotros tenemos que clasificar si es un virus de alto, pues decimos. La gran finalidad de este escenario de cáncer de cervix es que podemos diagnosticar lesiones precursoras, que significa que no es cáncer en ese momento, pero que sí tiene el potencial para llegar a serlo. Entonces, una vez que nosotros estudiamos, le llamamos genotipificación viral, es decir, clasificamos si son de alto riesgo o de bajo riesgo, tenemos que ver qué tanto es la lesión que ya hizo este virus, es decir, qué grado afectó el tejido. Es una lesión de alto grado. Esta de las lesiones de alto grado y de bajo grado significa a la lesión de la probabilidad de que se produzca cáncer, si es una de alto grado a producirse o una de bajo grado. Y una vez que se detectó y que se diagnostica este tipo de cáncer, ¿cuál es el tratamiento? Ok, esa es muy buena pregunta. Nosotros, para mandar un mensaje claro al auditorio, porque para tener muy bien y no tener tantas dudas, afectación con biopsia. Recordemos que biopsia es una muestra del tejido que se va a estudiar con otro patólogo que es el especialista de verlo en el microscopio, y entonces ya te puede decir, tienes una lesión precursora, cáncer de cervix de bajo grado, de alto grado o un cáncer inicial, que al final el cáncer de cervix es muy ordenado y va subiendo como de nivel de escalera, por así decirlo, de acuerdo a la severidad del virus, de acuerdo a que si tú tienes factores que inmunodeprimen, como la diabetes, la hipertensión, como es un virus, aprovecha. Se confirma con biopsia ese diagnóstico, y una vez que ya se sospecha, se filtra por el Papá Nicolau de la colpo, se confirma con la biopsia, y una vez que ya tenemos la biopsia y que ya tenemos individualizado, aquí muy importante es que el cáncer cervicouterino precursoras, es decir, para que en esta dinámica que supongamos que eleva hacia el cáncer cervicouterino no se llegue. Entonces, las lesiones precursoras casi siempre se tratan con tratamientos conservadores, es decir, no se necesita quitar la matriz. Ok. Para que eso le quede muy claro a nuestro auditorio. Oye, pero no se necesita quitar la matriz, y a lo mejor, como tú mencionas, es un tratamiento conservador, pero también de acuerdo al momento en el que se detecta. Sí, claro. Y mencionaste que se detecta por medio de Papá Nicolau, por medio de acudir a citas y demás, pero también es silencioso, es decir, no hay se llegan a sentir algunas, unos cambios que te lo pueden indicar. Desafortunadamente, el cáncer del cuello de la matriz o cervicouterino es en las etapas tempranas. Nosotros lo clasificamos por 4 etapas, 1, 2, 3 y 4.
La etapa 1 y 2 la consideramos localmente avanzado, o sea, localmente, y las etapas 3 y 4 ya las se consideran invasoras. Normalmente en las primeras etapas, sobre todo la O sea, la única forma que lo podemos detectar es cuando te vas a hacer un laboratorio. Y recordemos que todo este tipo de lesiones precursoras y el virus del papiloma, nuestro anhelo es que sean un hallazgo de visión anual que te vas a hacer, porque eso es lo que da el tiempo para que uno pueda actuar y evitar a que se forme un carcinoma. En etapas, el cáncer cervicouterino, por lo general las etapas tempranas, si la paciente no ha tenido hijos, podemos lograr algunos tratamientos que pueden haber cortes localizados en el vello, pero conservando el cuerpo para que pueda procrear. Ahí por lo general nos ayudamos mucho de lo. Cuando ya es una etapa localmente avanzada, pues obviamente a veces ni se puede operar, se tiene que valorar para que inicie con quimio y una cirugía. También hablaste de que es un virus que va avanzando como de una manera, pues que de alguna manera ya se tiene previsto. Una primera etapa a ya un... Sí, que esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos como determinantes que juegan entre sí para que el cáncer de cervix evolucione y veamos su biología tumoral y su carcinogénesis. Número 1, si eres portadora de virus del papiloma humano, ¿qué tipo de virus del papiloma humano tienes? Número 2, la carga viral que pudieras haber adquirido, que eso desafortunadamente no hay estudios. Para saber qué tipo de virus tenemos, pues sí sabemos que están las pruebas moleculares que nos puede la genotipificación viral. Y número 3, tu sistema inmunológico, porque al final es el que te defiende ante la presencia de un virus oncogénico. Todas estas tres cosas es algo que nosotros individualizamos para ofrecerte un buen tratamiento y que si la enfermedad está aquí, nosotros tener un margen, porque recordemos que este tipo de células son células que son potencialmente más grandes que una célula normal. O sea, van avanzando sí, con van mayor avanzando rapidez. más rápido. Vamos a corte y continuamos hablando. En esta ocasión estamos hablando sobre... Porque soy mujer. Porque soy mujer. Estás viendo Porque soy Ya estamos de regreso, estamos hablando en esta ocasión, mujeres, sobre lo importante que también lo importante que es que sí nos pongamos la vida, porque de repente se enferma el esposo y ahí estamos corriendo, que por el médico, que por las medicinas, no, pobrecito. Se enferman los niños, no, bueno, o sea, dejamos de comer, de existir y todo porque los niños estén bien, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enfermamos? Siempre es como, al rato se me quita, al rato se me pasa, luego voy, nos dejamos en el último término y la realidad es que, bueno, si queremos tanto a nuestros hijos, a nuestra familia, tenemos que empezar por cuidarnos, porque nos decías, querida Migdania, del dinamismo de este tipo de cáncer, como piensas a ser fácilmente tratable. Y aquí es muy importante que sepamos que una vez iniciado vida sexual, tenemos este riesgo de adquirir este virus oncogénico, que para nuestra fortuna se puede estudiar y se puede detectar en lesiones precursoras y evitar que evolucione hacia un cáncer de cervix, porque esa es su evolución natural de la enfermedad. Si tú me preguntaras cuál es la mujer más joven que yo he visto con cáncer cervicouterino, es 17 años. Ok. Porque mucho depende de las costumbres, ¿no? ¿Cómo de las costumbres? A veces puede ser una niña que, por ejemplo, en los tener estratos, muchas parejas sexuales. sí, influye. o puede ser, por ejemplo, en este caso de esta paciente, pues tuvo abuso, vivía en una comunidad. Recordemos que pues hay mujeres que todavía están muy vulnerables, comunidades indígenas en las que pueden pasar muchos abusos en mujeres tan jóvenes. Entonces, una vez que se inicia vida sexual, hay que hacerse estos estudios, hay que acudir, hay que realizárselo, porque en etapa, cuando una mujer, después de tener relaciones, y por ejemplo nosotros le preguntamos, oye, no tiene riesgo de tener una lesión. Entonces es decir,
nosotros tenemos que ver que en etapas tempranas no va a avisar, porque no avisa. Pero hay factores que te van indicando. Pero como mencionas, por ejemplo, con una niña como ella, en una situación tan vulnerable, en una situación tan, supongo, pues la realidad es que no hay mucho que se pueda hacer. Por eso es la importancia de programas como este, pero también la importancia de programas que se dan a nivel salud y que estemos cercanos a ello, porque hay muchas personas que de verdad desconocen todo lo que existe también en comunidades, esta idea de pues cómo te van a ver tu cuerpo y cómo vas a ir al médico y cómo por qué, cuando son momentos valiosos. Sí, recordemos que el cáncer en la mujer, el cáncer en global y el cáncer en la mujer específico y el cáncer causal y multifactorial. Es decir, no sabemos por qué se produce, no sabemos quién lo produce. 90% aproximadamente es espontáneo, pero en el cáncer del cuello de matriz o el cáncer cervicuterino ya sabemos que esta infección del virus del papiloma humano pues se puede ser adquirida al inicio de vida sexual y que puede ser detectada a través de un papanicolau con colposcopía y que una vez que estos lo arrojen se confirma con se da tratamiento. Y ya lo hemos hecho, recordemos que en el 2007 cáncer ya fue el cáncer de mama, pero mucho tuvo que ver estos estudios del papanicolau, la colposcopía, que ayudaron a disminuirlo, por eso es tan importante. Oye, pero aparte la disminución de la que me estás hablando es de un 50%. Sí, o sea, sí hubo una gran disminución. Sí, claro. Gracias a que, por ejemplo, como en tu programa que promueves que se hagan estudios, porque son estudios de diagnóstico oportuno. Recordemos que, y tú lo has comentado muchas veces, la diferencia de una mujer que se diagnostica y que la están llorando en su casa es la que se hace estudios, porque todos estos estudios son preventivos para el diagnóstico y eso en cáncer de cervix lugar se pasó al segundo lugar gracias a promover que se hagan este tipo de estudios que pueden detectar cuando una lesión es una pesquisa, nosotros le decimos pesquisa, no altamizaje, o sea, es estar pescando entre mujeres que aparentemente estén sanas, ver quién está enferma, para que podamos actuar y así podemos impactar en la mortalidad que da en nuestro país, ¿no? Que aproximadamente, para que veamos, por ejemplo, en este país tenemos muertes por cáncer de cervicuterino como 300,000 al año, aproximadamente se diagnostican 4,000 casos nuevos, al año y dentro de estos casos hay muchas mujeres que son pues jefas de familia, que están económicamente activas y algo muy importante, el cáncer de cervix tiene la mayor sobrevida de acuerdo a la etapa en la que lo diagnostiques. Si son etapas, es decir, vive más una mujer si es diagnosticada de forma oportuna y le damos tratamiento a que la diagnostiques cuando ya es una etapa muy avanzada, etapa 3 o etapa 4. Podríamos decir que cuando hay un diagnóstico de esta naturaleza, para nada es un sinónimo de muerte. Exactamente. Hay una cura, hay una salvación, hay un tratamiento, pero fíjense la gran diferencia, o sea, el tener ese diagnóstico. Muchísimas gracias, querida Migdalia. El tiempo es corto, pero lo que nos queda decirle a todas las personas que nos están viendo es que miren, llega el cumpleaños de la mamá, llega el Día de la Madre, llega Navidad, llega el festejo que ustedes quieran y pensamos, ¿qué regalamos? Si bien les va, les damos algo para ellas o les acabamos dando la licuadora, la lavadora para ponerlas a trabajar. Lo que hay que regalarles, de verdad, es estudios para que ellas estén súper seguras de que están sanas y si no lo están, que el diagnóstico sea temprano y el tratamiento sea oportuno. Así que yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Quiero mucho a mamá, pues te regalo los estudios, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí llegamos al final. Yo dejo con todo cariño un beso, un abrazo y un gran aplauso por Soy Mujer.